en lo que es el edema. Entonces estábamos viendo las causas de lo que es edema. Vimos este pequeño esquema en donde el, es cómo se mueve el agua a través del tejido o el espacio vascular, y en relación al espacio intersticial, a través de la ley de Starling y teniendo en cuenta la presión a la cual está esa agua dentro de los vasos sanguíneos y dentro del espacio intersticial, ¿sí? Y cómo es que ese líquido también, esa agua, pasa a través de los vasos linfáticos. Entonces estábamos viendo que una de las principales causas del edema, pues es un aumento en la presión hidrostática, y estábamos viendo ejemplos de cómo se podía elevar la presión hidrostática. Por ejemplo, la presión hidrostática tiene un órgano regulador cuando la presión que mide la presión, ¿sí? La presión sanguínea, es el riñón. Entonces, este riñón, a través del aparato o del sistema justaglomerular, tiene varoreceptores. Estos varoreceptores miden la presión. Ahora, cuando esta presión está elevada, pues lo que hace el riñón es filtrar más la sangre y producir orina para sacar esta agua. Entonces, muchas de estas causas de edema sistémico, ¿sí?, tienen que ver con el riñón. Por eso es que a veces cuando tenemos un problema renal, y les había comentado de uno específico que es una insuficiencia renal anúrica, en el cual no se puede producir orina, pues incrementa la presión hidrostática. Por ejemplo, de forma iatrogénica, las iatrogenias son actividades o están relacionadas con el mal uso de la medicina por parte de un médico, ¿sí? Eso es una iatrogenia, cuando el médico se equivoca en realizar alguna actividad o tratamiento. Entonces, cuando yo, por ejemplo, le pongo una solución a un paciente y se la pongo muy rápido, ¿sí?, lo que estoy haciendo, como esa solución o ese suero se lo están pasando a través de los vasos sanguíneos, lo que estoy haciendo es incrementar la presión hidrostática. Y si incremento la presión hidrostática, puedo llegar a producir edema en ese paciente, ¿sí? Esto va a depender mucho también de su sistema renal, ¿sí?, cómo estén funcionando los riñones. Bueno, eso es en cuestión de la presión hidrostática. También la presión hidrostática, hay otra situación en la cual eh, se aumenta la presión hidrostática, pero no se aumenta el volumen sanguíneo, ¿sí? El volumen sanguíneo es la cantidad de sangre que tiene un individuo. Ahora, ¿cómo puedo aumentar yo la presión hidrostática sin aumentar el volumen? Disminuyendo, disminuyendo el recipiente donde están, ¿no? Es como si yo, de de un recipiente, por ejemplo, plástico, que tuviera 2 litros y que le cupieran 2 litros de agua, lo pasara o lo quisiera pasar a uno que nada más le cabría 1 litro, ¿no? Por ejemplo, una bolsa. ¿Qué le va a pasar a la bolsa? Pues no va a caber esa agua. Y entonces se va a incrementar la presión, pero es por el recipiente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un aumento de la presión hidrostática, pero no un aumento del volumen sanguíneo? Los vasos sanguíneos,
¿sí? Acuérdense que tienen el poder de contracción y relajación. Pues, ¿qué pasa si yo disminuyo, ¿sí?, el volumen de los vasos sanguíneos, la capacidad de volumen? Hago una vasoconstricción, pero sistémica, ¿sí? Entonces, cuando hay una vasoconstricción sistémica, se disminuye el volumen de los vasos sanguíneos y por consiguiente vamos a aumentar la presión hidrostática. Esto también puede llevar a lo que es edema, ¿sí? Bueno, después tenemos, estábamos viendo algunos ejemplos de la disminución de la presión coloidosmótica. Y ya dijimos que la presión coloidosmótica está influenciada por lo que es los solutos en el plasma. Y uno de esos principales solutos son las proteínas. Y de esas proteínas, una que se encuentra en gran cantidad, pues es la albúmina. Y la albúmina pues es producida por el hígado. Así que si el hígado tiene algún problema o hay una disminución en la actividad hepática por cualquier circunstancia, ¿sí?, una infección viral, una infección bacteriana, tóxicos que puedan dañar a los hepatocitos, una obstrucción en las vías biliares, cualquier cosa que le ocasione al hígado y que haya muerte de sus células, va a disminuir su producción de albúmina. Y eso nosotros lo conocemos como una hipoproteinemia, ¿sí?, una disminución de las proteínas de la sangre. Y la consecuencia de esta hipoproteinemia, pues es una disminución de la presión coloidosmótica. Y entonces el organismo no puede retener agua y esta agua va a salir y se va a provocar edema. Por eso es cuando el hígado tiene algún problema. Pero no necesariamente tiene que haber un problema en el hígado. Si el hígado no tiene los insumos necesarios para poder realizar esta síntesis de proteínas o síntesis de albúmina, pues también va a verse disminuida la presión coloidosmótica. El hígado, para poder producir esta proteína, necesita aminoácidos. Y eso los va a obtener a través de la nutrición. Si no tiene aminoácidos, pues no va a producir la albúmina. También necesita energía, ¿sí?, para llevar a cabo la síntesis de proteínas. Pues un individuo que tiene deficiencias nutricionales, pues no va a producir la suficiente cantidad de esta proteína. Y puede deberse, entonces, la desnutrición o la falta de nutrientes puede deberse a varios factores. Uno, por ejemplo, que no los tenga en su dieta, que, por ejemplo, también tenga problemas para la digestión, tenga problemas para la absorción, eh, tenga deficiencias en algunas actividades hepáticas, pero puede ser por algún problema congénito, ¿no? Una deficiencia de algunas enzimas para poder producir la albúmina. También por una parasitosis severa, que los parásitos pues en realidad lo que hacen es consumir nutrientes, disminuyen los nutrientes del individuo y está desnutrido, ¿sí? Entonces la desnutrición puede llevar a que se baje la cantidad de albúmina en un individuo y producir una disminución de la presión coloidosmótica y se va a poder reflejar en lo que conocemos como edema. Una de las características que tienen estos dos tipos de desequilibrios, un aumento en la presión hidrostática y disminución en la presión
presión coloidosmótica es que el edema en un inicio, por ejemplo, esto no es una regla como tal, pero generalmente cuando se aumenta la presión hidrostática hay edema periférico. Eso quiere decir que vamos a tener edema en las partes bajas. ¿Sí? Y cuando se disminuye la presión coloidosmótica, generalmente hay edema central, principalmente en la cavidad abdominal. Les digo, esto no es una regla, pero en muchas de las ocasiones en donde hay desequilibrios en la presión hidrostática y presión coloidosmótica, se presenta esta situación. ¿Sí? Para que esto nos va a guiar a saber qué es lo que está pasando en un individuo, más o menos. No siempre sucede eso, pero en la mayoría de las ocasiones podemos llegar a observar eso. ¿Sí? Presión hidrostática, las partes bajas y periféricas, y presión coloidosmótica, alteraciones en la presión coloidosmótica, disminución. A nivel central, en la línea media, que es principalmente la cavidad abdominal. Después también ya dijimos que 1 milímetro de mercurio sí que nos llega a sobrar con la interacción de estas presiones hidrostática y coloidosmótica. Esta presión de 1 milímetro de mercurio que llega a exceder, ¿sí? Se va a dirigir hacia la circulación linfática. Y entonces esa circulación linfática se va a mover con ese milímetro de mercurio. ¿Sí? Y aparte los vasos linfáticos tienen esa facilidad de poderse llegar a contraer, y como están íntimamente relacionados con la musculatura, pues también a la hora de mover los músculos, de la contracción y relajación de los músculos, también vamos a comprimir los vasos linfáticos y se va a poder mover la linfa. Entonces, cualquier cosa que pueda llegar a presionar, ¿sí? Ya sea extrínseca o intrínsecamente la circulación linfática, puede llegar a producir edema. Pero este edema se va a ver más localizado porque es una obstrucción en un vaso linfático específico. ¿Sí? Entonces nosotros si tenemos una obstrucción, por ejemplo, al nivel de la ingle o al nivel de la rodilla, pues vamos a ver que la extremidad pélvica va a empezar a tener edema, pero es por una obstrucción en la circulación linfática. ¿Sí? Entonces estos son más localizados. Generalmente los vamos a ver, como son localizados, pues no van a ser sistémicos. Y pueden llegar a, les digo, de manera extrínseca, por ejemplo, algún tumor, un crecimiento de un órgano, un absceso, un granuloma. Entonces, esto extrínsecamente va a poder presionar a los vasos linfáticos y causarles obstrucción. Y dentro de los vasos linfáticos, ¿sí? Las causas intrínsecas, pues puede llegar a ser desde un objeto extraño hasta parásitos, infecciones en los vasos linfáticos, infecciones bacterianas. Por ejemplo, a veces los vasos linfáticos van a llegar a ganglios linfáticos. A veces los ganglios linfáticos tienen infecciones, llegan a crecer, se convierten o tienen abscesos, llegan a crecer y obstruyen la circulación linfática. Y esto es porque tienen algunas infecciones y hacen que estos vasos, esos ganglios linfáticos puedan llegar a obstruir la circulación linfática. También tenemos émbolos, ¿sí? Émbolos en la circulación linfática. Y también trombos. Puede haber trombos, y trombos puede haber de muchos tipos. ¿Sí? Unos que son
¿no? Sépticos y otros que son asépticos. Los, los sépticos pues, son los contaminados, entonces podemos llegar a tener trombos de trombos bacterianos, trombos parasitarios, que son los que más se llegan a presentar. Y los trombos asépticos, por ejemplo, simplemente es por ejemplo, una coagulación de la linfa. La linfa puede coagular. Y más cuando hay una deshidratación severa. Bueno, las últimas dos condiciones, que es retención de sodio y agua, ¿sí? Que no son causas del edema como tal, porque si nosotros retenemos sodio, ¿sí? El sodio, acuérdense que es un metabolito, un ion que es osmóticamente activo. Y cuando se habla de osmóticamente activo, eso quiere decir que por sí solo jala agua, ¿sí? A donde quiera que se pase el sodio, va a jalar agua. Entonces, si nosotros retenemos sodio en los vasos sanguíneos, pues incrementamos el volumen de agua dentro de los vasos sanguíneos. Y la consecuencia que tenemos es que se aumente la presión hidrostática. Entonces, esto de retener sodio y agua, ¿sí? Lo que nos va a llevar es un aumento en la presión hidrostática. Y la otra que dice permeabilidad capilar aumentada. Bueno, algunos ejemplos de por qué se puede retener sodio y agua, algunos desequilibrios electrolíticos, que generalmente los desequilibrios electrolíticos tienen que ver con disfunción renal. Cuando hay una disfunción renal, hay un desequilibrio electrolítico, principalmente de sodio, ¿sí? Y es cuando se pueden llegar a presentar estas situaciones. Pero les digo, la consecuencia, ¿sí? Es un aumento en la presión hidrostática. Esto de retención de sodio y agua. Bueno, el último es una permeabilidad capilar aumentada. La permeabilidad capilar aumentada generalmente se presenta cuando hay alguna alteración o digamos que existe una inflamación en algún tejido u órgano. Y cuando hay inflamación tenemos algo que se conoce como calor. Y el calor generalmente incrementa la permeabilidad capilar. Y al incrementarse la permeabilidad capilar, podemos llegar a observar que en presencia de inflamación, o por eso es que en presencia de inflamación generalmente vemos lo que es el tumor, ¿sí? El tumor es el crecimiento del tejido. Se le conoce como, después lo vamos a ver más claramente, pero lo primero que pasa es una extravasación de agua por la permeabilidad capilar aumentada. Entonces, esto ocurre generalmente en el proceso inflamatorio. Y una de las causas es el calor, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos, no sé si les ha tocado estar en algún hospital, pero en los hospitales generalmente hace frío, ¿sí? Y tiene sus razones por las cuales haga frío en un hospital. Por ejemplo, cuando hace calor o nuestro cuerpo está ya ven que el rango de temperatura, ¿sí? Tiene un límite y tiene un máximo. Cuando nosotros tenemos una temperatura medioambiental elevada, pues generalmente nuestra temperatura también está en el límite mayor, ¿sí?
Y cuando está en el límite mayor, si nosotros vemos cómo está la permeabilidad de los vasos sanguíneos, se incrementa la permeabilidad. Eso no quiere decir que nos vaya a dar edema, ¿no? Por calor, sino que está un poco aumentada la permeabilidad capilar. Y es por eso que cuando uno está en un hospital, pues hay muchos gérmenes y puedes enfermarte de alguna u otra cosa, ¿sí? Y más si hay procesos de estrés, que generalmente se estresa uno estando en el hospital. Y también, por ejemplo, en los quirófanos también hay una temperatura muy baja y muchos a veces nos quejamos como familiares de que no les prestan una cobijita a los pacientes, ¿no? Y nosotros a escondidas les llevamos cobijas y todo, pero eso tiene una razón. Generalmente cuando hace calor, ¿sí? Y se incrementa la capilaridad, la permeabilidad, perdón, capilar, puede estar susceptible a enfermarte más fácil porque pueden viajar microorganismos más fácil a algún tejido u órgano por la permeabilidad capilar aumentada. Y entonces al disminuir la temperatura medioambiental, lo que se pretende hacer es disminuir la permeabilidad capilar y también controlar el proceso inflamatorio de los pacientes que se encuentran ahí en el hospital. Si nosotros disminuimos la temperatura en el proceso inflamatorio, este va a ir un poco más lento y no va a exacerbarse este proceso inflamatorio, porque el proceso inflamatorio, a pesar de ser un proceso homeostático, si es muy exagerado, puede llegar a tener repercusiones. Entonces, lo que se hace en los hospitales es disminuir la temperatura para disminuir la permeabilidad capilar y que estos procesos inflamatorios que se están llevando a cabo sean lentos y los puedan llegar a controlar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí de las causas de edema? ¿No? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, entonces el edema ya lo habíamos estado comentando en algunas clases pasadas. Se le da generalmente el prefijo de hidro, ¿sí? Porque el edema es gran cantidad de agua y poca cantidad de electrolitos y muy poca cantidad de proteínas, ¿sí? Por ejemplo, una situación que nosotros podemos llegar a hacer eh, para poder saber si es edema o no es edema, es a ese líquido le podemos medir su, su peso, ¿no? ¿Cuánto pesa el líquido? ¿Cuánto pesa ese líquido? Y por ejemplo, si nosotros eh, sabemos que el edema es casi pura agua, entonces debe de tener un peso cercano al agua. ¿Cuánto pesa el agua? ¿Cuánto pesa el agua? ¿O cómo podemos medir el peso del agua? Es de 1 a 1, ¿no? Es de Un uno. litro, 1 kilo. ¿Cómo la medimos el peso del agua? En litros. No, pero ¿cómo la vamos a medir? ¿Cómo se le conoce a esa medición del agua? Para saber qué es agua, ¿sí? Nosotros, ¿cómo sabemos qué es agua? ¿Alguien sabe por ahí? Le vamos a medir la densidad específica, ¿sí?
qué tan denso es ese líquido. Y todos los líquidos tienen una densidad dependiendo de la cantidad de solutos que puedan llegar a tener. Y entonces el agua, por ser el líquido que es con lo cual comparamos todos los demás líquidos, pues se le da el valor de 1. ¿Sí? Entonces la densidad específica del agua es 1 si lo medimos en un refractómetro. Entonces, ¿cuánto creen que sea la densidad específica de ese líquido que nosotros suponemos que es agua, que es edema, o que es un trasudado cercano a 1, ¿no? Pues, por ejemplo, si nosotros obtenemos una muestra, tenemos un paciente que tiene el abdomen distendido y ya por medio de la revisión, del examen físico, decimos, bueno, vamos a hacerle una punción porque tiene líquido, ¿sí? A partir del examen físico que le hicimos, concluimos que es líquido y obtenemos una muestra de ese líquido. Lo ponemos una gotita en un refractómetro y si está cercana a 1 en el refractómetro, eso quiere decir que es agua, ¿no? Puede tener 1.03, por ejemplo. Si se aleja de 1, por ejemplo, si se aleja de 1, ya estamos hablando de que tiene otros elementos. Pero si está muy cercano al 1, eso quiere decir que es agua. Y entonces por eso hablamos de un trasudado. Entonces así es muy fácil nosotros poder, aparte de, por ejemplo, si tenemos en una pierna no podemos obtener una muestra, pero podemos hacer la presión digital y saber si hay signo de Godet. Y si hay signo de Godet, pues sabemos que es edema. Y bueno, el edema se va a denominar según la localización. Por ejemplo, tenemos un proceso que se presenta generalmente en pacientes que acaban de nacer, que se da en la gestación, ¿sí? En donde hay un edema sistémico subcutáneo, ¿sí? Eso quiere decir que los animalitos, esto se ve más en los perros de raza braquicefálica y van a nacer así como si estuvieran todos hinchados, ¿no? Sí, pero es edema. Tienen un edema subcutáneo generalizado y se conoce como anasarca. Después ya vemos el hidroperitoneo, que es edema en la cavidad abdominal, hidrotórax, edema en la cavidad torácica, hidropericardio, hidrocele e hidrocéfalo. Entonces, dependiendo del lugar donde se localice, pues le vamos a poner esta, generalmente, no siempre se presenta así, porque hay unas que, por ejemplo, hidroperitoneo, también lo conocemos como asitis. Pues también hay otras denominaciones en medicina que pueden llegar a significar lo mismo. ¿El de hidrocele dónde es, profe? Hidrocele en el testículo. Después vamos a ver otra alteración que es la hemorragia. Y la hemorragia no es otra cosa más que la salida de sangre de los vasos sanguíneos.
Y la vamos a clasificar. Primero la vamos a clasificar de acuerdo a su patogenia. Bueno, y de acuerdo a su patogenia, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de hemorragia, uno por diapedesis y otro por rexis. Por diapedesis se va a presentar hemorragias por elevada permeabilidad de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay elevada permeabilidad de los vasos sanguíneos, vamos a tener una hemorragia por diapedesis. Y cuando hay rotura de vasos sanguíneos, es una hemorragia por rexis. Profe, perdón, ¿Sí? cuando era diapedesis, dijo que era por una elevada presión, ¿qué, perdón? Permeabilidad, Ah, ok, por una elevada permeabilidad de los vasos sanguíneos. gracias. Y por rexis, por una rotura, ¿eh? Acuérdense que existen dos términos que se parecen ahí mucho, que es uno que es una ruptura y rotura. Rotura se refiere a cuando se rompe un tejido u órgano. Y ruptura se refiere cuando se rompe un objeto inanimado. Y entonces no tenemos que confundir esos dos términos. En el caso de cuando hablamos de tejidos es ruptura. ¿Sí? Ahora vamos a, por ejemplo, ustedes, me imagino que han observado en las perras, por ejemplo, cuando entran en celo, tienen una hemorragia, tienen un sangrado. ¿Ese sangrado a qué creen que se deba? ¿Diapedesis o rexis? Diapedesis. Diapedesis. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que a diapedesis? ¿Por qué? Es por lo A ver, mismo que había dicho que había edema ahí y no. que... Una cosa es edema y otra cosa es una hemorragia. El Ah, edema ya lo dejamos atrás. Estamos hablando de hemorragia. A ver, esos que respondieron
que por diapedesis. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta por diapedesis? Pues yo digo que es porque nada más como que ocurre una hinchazón en sí, pues si hubiera ruptura, pues habría como, se presentaría como más oscura la zona o algo así, ¿no? Habrían como coágulos, no sé, me imagino. No, cualquier hemorragia, acuérdense, aunque sea por diapedesis o rexis, va a formar coágulos. Es sangre. Y la sangre se va a coagular. Entonces, no hay una diferencia. Y va a ser sangre, o sea, se va a ver igual por diapedesis y por rexis. No hay diferencias en las tonalidades. Ah, ok. Yo lo que quiero que me digan es por qué es por diapedesis, en el caso de el sangrado de una perrita cuando entra en celo. ¿Qué se imaginan que está ocurriendo ahí? Bueno, el ciclo estral de los... Sí, dígame, ¿alguien quería hablar? Profe, Sí. no es porque la presión sanguínea en la vulva aumenta, lo que aumenta la permeabilidad en los vasos sanguíneos. Así es, pero ¿por qué? ¿Por qué se aumenta? Mm, ¿No es lo mismo de que se inflama como las zonas? Acuérdense, no es inflamación, entonces. ¿Se acuerdan cuando les dije que hay que saber utilizar los términos? Esto Ajá. la perra no es inflamación, porque la inflamación, una de sus consecuencias es el dolor, que a la perrita no le duele, ¿sí? Ujú. Entonces no hay inflamación ahí. Ustedes, por ejemplo, en fisiología vieron una actividad endocrina que se conoce como el eje hipotalámico hipoficiario gonadal, ¿no? En donde se secretan algunas hormonas que van a estimular lo que es el ciclo estral. Y una de esas hormonas, por ejemplo, son los estrógenos. Los estrógenos se van a sintetizar a partir de los folículos que están maduros, ¿sí? Por estimulación de las gonadotropinas, principalmente la folículo estimulante que viene de la hipófisis. Y entonces al haber o al estar presente lo que es el estrógeno, los estrógenos lo que van a hacer a nivel del aparato reproductor de la hembra es ocasionar una hiperemia. Va a llegar una mayor cantidad de sangre. Y entonces si llega una mayor cantidad de sangre, se incrementa la presión sanguínea en ese lugar, en el aparato reproductor de la hembra. Y entonces tenemos que hay una elevado actividad metabólica ahí porque llega mucha sangre y entonces ese tejido también a través de lo que es los estrógenos, ese tejido empieza a tener mitosis en el endometrio. Y entonces hay una alta actividad metabólica. Y esa alta actividad metabólica hace que se incremente
aparte que está incrementado el flujo sanguíneo, se va a incrementar el calor. Y ya dijimos que el calor, ¿sí?, va a ayudar a que haya o va a hacer que haya una elevada permeabilidad. Si se eleva la permeabilidad de esos vasos sanguíneos, pues vamos a ver que va a haber una hemorragia por diapedesis. ¿Sí? Y esto es por una estimulación hormonal. Y después tenemos las hemorragias por rexis. Rexis son rotura. Y entonces puede ser por un traumatismo, por una lesión que ocasionó una infección en un tejido u órgano, en el cual deteriora lo de los vasos sanguíneos, pero entonces esta aporrexis es un daño directo a un vaso sanguíneo. Por ejemplo, entonces ahora una menstruación de las mujeres, ¿qué tipo de hemorragia es según su patogenia? Rexis, ¿Sí? ¿Por qué? porque hay rotura del endometrio. Ajá, sí. Y pues eso es lo que causa el sangrado. Así es. Por ejemplo, en lo que es, está media rara la comparación que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, es para fines didácticos nada más. No creo, no se sientan ofendidos, es lo que menos quiero. Pero, por ejemplo, en el caso de las perritas que habíamos visto hace rato, veíamos que esta hemorragia que tienen es al inicio de su ciclo estral. Y en el caso de las mujeres, cuando llegan a tener su menstruación, es al final del ciclo estral. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el caso de las perritas, por ejemplo, tienen esa hemorragia al inicio por influencia de los estrógenos, una elevada permeabilidad porque se incrementa el flujo sanguíneo, ¿sí? Por los estrógenos. Y en el caso de las mujeres en la menstruación, es al término de su ciclo estral, ¿sí? Entonces, cuando se termina esa estimulación de estas hormonas, lo que se hace es remover esa parte se remueven esos tejidos por apoptosis, ¿no? Entonces, la apoptosis hace que se empiecen a remover los tejidos, ese tejido es el endometrio, se empieza a remover, se empieza a morir el endometrio y eso hace que queden expuestos vasos sanguíneos y se rompan vasos sanguíneos, pero es porque se está deteriorando lo que es el endometrio, se está muriendo por apoptosis. No causa inflamación, pero llega a ocasionar un deterioro del endometrio y los vasos sanguíneos se están rompiendo. ¿Sí? Entonces son dos situaciones en donde nosotros ya vemos que hay una diferencia clara, ¿no? Y también son en distintos tiempos. Uno es al inicio del ciclo estral y el otro es al final del ciclo estral. Entonces no debemos de confundir con, por ejemplo, con que las perritas llegan a menstruar. Eso no es una menstruación. Una menstruación es totalmente diferente al sangrado que tienen las perritas por diaperesis. ¿Vale? Vamos a compararlo ahorita con lo de clasificación por magnitud.
¿sí? Y por ejemplo, la clasificación de las hemorragias por magnitud se refiere a la extensión que tienen estas hemorragias. Y tenemos 4 tipos de hemorragias por magnitud. Las petequias son del tamaño de una cabeza de alfiler y generalmente son redondeadas. Después tenemos la que son las hemorragias por equimosis. Y es como si juntáramos varias petequias, ¿sí? Y entonces ya no son redondeadas, sino que son con bordes irregulares y generalmente más grandes que una cabeza de alfiler. Esas son las equimosis. Después tenemos a las subfusiones, que son, a las subfusiones las comparan con brochazos de pintura. Y después tenemos a los hematomas. Y los hematomas, pues ya son hemorragias que nosotros podemos llegar a observar claramente y vemos cómo estos hematomas pueden ser que se haya roto los tejidos, como por ejemplo de la piel y se forme un coágulo, ¿sí? O si no se rompe la piel, nos queda una parte agrandada de tamaño y con una coloración primero roja y después violácea, ¿no? Pero ya son lesiones de mayor magnitud. Ahora, eso tiene mucho que ver con la patogenia de las hemorragias. Generalmente, si son hemorragias por diapedesis, ¿sí? Nosotros vamos a ver, de acuerdo a la magnitud, petequias y equimosis. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes le ha dado dengue hemorrágico? ¿O han visto alguna persona con dengue hemorrágico? ¿Qué tipo de hemorragia tienen las personas con dengue hemorrágico? Diapedesis. Por diapedesis, ¿no? Entonces, ya sabemos que es por una elevada permeabilidad de los vasos sanguíneos. Ahora, de acuerdo a su magnitud, ¿cómo son las hemorragias? ¿Son petequias, profe? Son petequias y si esas petequias se llegan a unir, forman La equimosis. verga, te me va a ¿Perdón? Entonces vamos a tener, de acuerdo a su magnitud, hemorragias petequiales y equimóticas. ¿Sí? En el dengue, por ejemplo, en el dengue hemorrágico, hay hemorragias por diapedesis, petequiales y equimóticas. Y las subfusiones generalmente las vamos a observar por las subfusiones y los hematomas por patogenia de rexis, por rotura, ¿sí? Rotura de vasos sanguíneos. Las subfusiones generalmente las vamos a observar en las serosas. Y, por ejemplo, ahí dicen que una muerte agónica en la cual hay una gran actividad por parte del corazón, hace que los capilares, por la fuerza que está imprimiendo el corazón en las muertes agónicas, generalmente los capilares se llegan a romper y entonces podemos llegar a observar subfusiones.
Su fusión es en las serosas principal, y nosotros en las serosas pues las tenemos unas que son mucho más grandes en las cavidades, la pleura, tenemos el pericardio, tenemos el peritoneo y la adventicia en los órganos, en las vísceras huecas. Entonces, cuando ocurren, por ejemplo, lesiones o roturas de capilares en este tipo de tejidos, vamos a tener generalmente subfusiones. Y los hematomas, pues los vemos más claramente, por ejemplo, en los traumatismos. ¿Sí? Cuando hay un traumatismo, va a haber rotura de vasos sanguíneos, ¿sí? De capilares o de pequeño calibre o de gran calibre, y vamos a ver que se va a formar un hematoma. ¿Sí? Que es el más fácil de poderlo llegar a distinguir. Dijo que por traumatismo, profe. Generalmente por traumatismos, porque también puede ser por una infección. Por ejemplo, una infección si daña un tejido u órgano, también pueden romperse vasos sanguíneos y generar hematomas. Profe, otra pregunta. Las petequias y equimosis dijo que eran por patogenia de apedesis. Generalmente, sí. Ah, ok, gracias. Ujú. Acuérdense que es generalmente, no siempre sucede eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si les pico, si ustedes no son tan sensibles, por ejemplo, al piquete de moscos, no son tan sensibles y les pica un mosquito, ¿sí? Generalmente, si son sensibles, va a haber un proceso inflamatorio, pero supongamos que no son sensibles a los piquetes de mosco, no son tan sensibles a los piquetes de mosco. ¿Qué tipo de patogenia es el piquete de mosco? ¿Qué tipo de hemorragia te va a producir el piquete de un mosco? ¿Por qué? No lo escuché. Resis. Por rexis, ¿sí? Porque es un piquete, ¿no? Es como si te enterraras una pequeña agujita. Por rexis. Ahora, la magnitud Petequia. pues, puede ser una petequia, ¿no? ¿Sí? Si no eres tan sensible a esa lesión, va a ser una petequia. Por eso les digo que no siempre la patogenia por diapedesis ocasiona hemorragias petequiales o equimóticas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cómo las vamos a... Generalmente así pasa, ¿no? Cuando hay patogenia por diapedesis tenemos hemorragias petequiales y equimóticas. Generalmente, pero no es siempre no es una regla, ¿vale? Profe, entonces, si por ejemplo pisas un clavo, ¿ya no sería una petequia por el tamaño? No, no, si pisas un clavo te ocasiona un hematoma. Es por Ok. rectis un hematoma. Acuérdense que la magnitud también eh, va a contar, ¿no? La magnitud de la lesión. Ok. Por ejemplo, si da fiebre, ¿qué es lo que ocasiona, qué es lo que se pasa con el dengue? Si da fiebre durante varios días, todo el día,
¿Qué tipo de hemorragia se van a presentar? Diapedesis. Por diapedesis, ¿sí? Entonces, cualquier enfermedad que llegue a ocasionar fiebres muy altas y que sean muy prolongadas, puede llegar a provocar una hemorragia por diapedesis. Entonces, la gente se va a empezar a llenar de puntitos, ¿no? Porque si es por diapedesis, generalmente son, de acuerdo a su magnitud, petequias y equimosis. Y entonces va a tener pequeñas puntitos en toda la piel, ¿sí? Que son hemorragias por diapedesis, petequiales y equimóticas. Y bueno, dependiendo del lugar también donde existe esa hemorragia, vamos a tener un nombre, ¿no? Que le vamos a dar a esa hemorragia. Y es en el tórax, hemotórax, también tenemos hemoperitoneo, hemopericardio, hemoptisis, hematemesis, epistasis, melena, hematuria, hemosalpinx, metrorragia, hematocele, hipema y púrpura hemorrágica. ¿Sí? Entonces, dependiendo del lugar, también le vamos a dar un nombre a esa hemorragia. Y se relaciona generalmente con el tejido u órgano en el cual se está ocasionando esa hemorragia. Y aquí tenemos algunas causas, no les digo, no son nada más son ejemplos de algunas causas de hemorragia, ¿no? Por ejemplo, cuando hay hipoxia, podemos llegar a tener hemorragias petequiales por diapedesis, ¿sí? Cuando hay traumatismos, tenemos hemorragias generalmente por rexis y generalmente son hematomas. Tenemos hemorragias por lesiones en la pared vascular. Si se rompe la pared vascular, son hemorragias por rexis. Y por rexis vamos a tener generalmente, dependiendo del vaso sanguíneo que se dañe, vamos a tener hematomas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lo que son los aneurismas. Los aneurismas es una dilatación posiblemente ya hayan escuchado de ellos, es una dilatación de la capa muscular de las arterias y es un adelgazamiento entonces de ese vaso sanguíneo. Para que se lo imaginen, es como si se le hiciera así como una pompita al vaso sanguíneo, a la arteria. Y entonces esa pompita, que es un aneurisma, en el caso de una arteria, vamos a ver que se puede llegar a romper. Y si se rompe, va a ocasionar una hemorragia por rexis. Y entonces va a ocasionar un hematoma. También los ateromas, eso ya lo vimos, se presentan principalmente en las arterias también y pueden llegar a lesionar tanto el vaso sanguíneo que lo pueden llegar a romper. ¿Sí? Hay parásitos que van a ocasionar daño en los vasos sanguíneos. En el caso de los caballos tenemos uno que es muy común, que es el Strongylos vulgaris. En el caso de los perros tenemos a la Dirofilaria. Y tenemos neoplasias, ¿no? En los vasos sanguíneos. La neoplasia en los vasos sanguíneos, cuando es benigna, es en un hemangioma. Y un hemangioma puede llegarse a romper y ocasionar hemorragias por rexis
y bueno, nos va a ocasionar, de acuerdo a su magnitud, un hematoma. Y las toxinas también pueden llegar a ocasionar lesión en el endotelio vascular y generalmente las toxinas o los medicamentos que pueden llegar a estar en un organismo, lo que van a ocasionar va a ser incrementar la permeabilidad de los vasos sanguíneos por ese daño en el endotelio. No los van a romper completamente, lo van a dañar. Hay un proceso inflamatorio de ese vaso sanguíneo, se incrementa la permeabilidad y vamos a tener una hemorragia por diapedesis y generalmente son petequiales o equimóticas. Otras causas de hemorragia, pues son los trastornos en los factores de la cascada de la coagulación. ¿Sí? Y ahí tenemos algunos ejemplos. Nosotros tenemos trastornos en la cascada de la coagulación, deficiencia de protrombina, de fibrinógeno. Estos factores de la cascada de la coagulación los vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Entonces, cualquier trastorno, que generalmente son trastornos congénitos, el individuo nace con estas deficiencias, ¿sí? Generalmente porque algunos de ellos, por ejemplo, muchas de estas factores de la cascada de la coagulación son sintetizadas a partir del hígado. Entonces el hígado también produce ese tipo de proteínas como simógenos y se activan cuando se activa la cascada de la coagulación. Entonces, si nosotros también tenemos un problema en el hígado, pues la consecuencia son trastornos de la coagulación. Y entonces podemos llegar a tener hemorragias más fácilmente. Y nosotros tenemos que, entonces, recapitular cuándo un organismo puede llegar a tener hemorragias. ¿Alguien sabe? Hemorragias, o sea, cuándo se puede llegar a romper un vaso sanguíneo. O cuándo se rompe un vaso sanguíneo. ¿Me repite la pregunta, profe? No entendí. Sí, ¿cuándo se puede romper un vaso sanguíneo? Por ejemplo, nosotros estábamos aquí escuchando la clase y todo. ¿Podemos llegar a tener ruptura de vasos sanguíneos en este momento? Pues sí, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nos podemos, no sé, golpear o algo así. No, sí, o sea, sin que te golpees. Acuérdense que eso es un traumatismo. Puede ser Traumatismo por un y aumento de presión. por un aumento de la presión. No, estando normal, así como estamos ahorita sentados oyendo la clase, se nos rompen vasos sanguíneos. Sí puede, ¿no? Claro, todo el tiempo se nos están rompiendo capilares. Si yo saludo a una persona, ¿sí? Y con la simple presión que me hace en mi mano, me va a romper capilares. Si yo me siento en una silla, se me van a romper capilares. Si existe un peristaltismo en los intestinos, ese movimiento y esa fricción que tienen con el bolo alimenticio va a romper capilares. Si yo respiro y respiro de repente muy fuerte, se me van a romper capilares. ¿Sí? Si yo presiono mi piel contra no sé, contra el respaldo de la silla, ¿sí? Se me va a romper capilares. Entonces, ¿por qué no sangramos? ¿Por qué no se nos ven las hemorragias? Si todo el tiempo se nos están rompiendo capilares.
Cuando haces ejercicio, se rompen una gran cantidad de capilares. ¿Por qué no ¿Generan rápido? se regeneran rápido? No. No, los capilares no se van a regenerar rápido, tardan en regenerarse. Pero ¿por qué no se nos ven las hemorragias? Porque la sangre se queda como atrapada. O Porque algo así. un sistema tan eficaz de impedir la hemorragia que ni siquiera nos percatamos de ello. ¿Sí? ¿Qué pasa si se rompe un capilar? Lo primero que va a pasar con un capilar es que va a haber una vasoconstricción. Se va a hacer pequeñito. Posteriormente tenemos las plaquetas. ¿Sí? Tenemos una actividad plaquetaria. Y después tenemos la cascada de la coagulación. Entonces, es tan eficiente todo este sistema que tenemos para evitar una hemorragia que si se rompe un capilar, ¿sí? Este sistema funciona tan rápido y es tan eficiente que ni siquiera sale sangre, a pesar de que se rompe un capilar. Y entonces, en un organismo, todo el tiempo se están rompiendo capilares por las actividades que realizamos. Pero tenemos un sistema o varios sistemas tan eficientes que impiden que esa sangre salga de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando alguna de estas partes no funciona bien? Que son los trastornos de la coagulación, que yo tengo deficiencia en alguno de estos factores de la cascada de la coagulación. Como debe de ser tan eficiente, ¿sí? Entonces, si falta o tenemos deficiencias en alguno de estos, podemos llegar a tener hemorragias. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez leyeron algunos libros de piratas, en donde en algunas ocasiones a los piratas impedían, o a los marinos en general les impedían bajar a los puertos porque tenían hemorragias. ¿Alguien sabe a qué se debía? Le sangraban las encías principalmente. Entonces, el comer y estar masticando algo también te provoca hemorragias. ¿Por qué estos marinos o piratas sangraban de la boca? ¿Alguien sabe? Y cuando ya era un proceso ya más crónico, pues ya tenían hemorragias por todo el cuerpo. ¿Puede empezar por infección? No, 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 no. No, no era una infección. Y la gente les tenía miedo, no los dejaban bajar a los puertos, porque decía que tenían alguna enfermedad muy contagiosa, y entonces les impedían que bajaran. No era por falta de vitaminas. ¿De cuál vitamina? Es que una vez un maestro me dijo que por vitamina C, por falta de vitamina C, se dan las encías, pero no. Así es, y ahí la tenemos, ¿no? Deficiencia de vitamina K y C. En el caso de los marinos es deficiencia de vitamina C, ¿sí? Porque como andaban en el mar, no tenían acceso a esta vitamina. ¿De dónde obtenemos la vitamina C? Profesor, así como había repetido lo de algo así, es decir, gente que es muy sensible en la piel, es muy cómodo de los hematomas, o sea, que estén constantes hemorragias. No, no, que es que puede llegar a tener, no necesariamente muy. Yo decía sensible a los piquetes de mosco, nada más.
No, sí, es que ya ve que hay gente que le salen así de que hematomas así de la nada. A eso es a lo que me refería. Puede tener un problema de trastornos en la coagulación, Gracias. tener muchas cosas. Bueno, como dijo su compañera, por ejemplo, los marinos tenían deficiencia de vitamina C y la vitamina C es una vitamina que se ocupa, es un cofactor para la síntesis del endotelio vascular, para el epitelio de los vasos sanguíneos. Al no haber vitamina C, estos vasos sanguíneos no pueden estar reparándose tan fácilmente, ¿sí? Ese epitelio se ve muy frágil. Y al verse frágil, pues cualquier cosa que llegue a pasar en los epitelios, pues puede llegar a lesionar el epitelio vascular. Pero es por deficiencia de vitamina C, lo que se conoce como el escorbuto. Entonces los marinos lo único que tenían era escorbuto, que si les hubieran dado un aporte de vitamina C, se les hubiera quitado la enfermedad. Y muchos morían de eso, ¿sí? La vitamina C, pues nosotros ya sabemos dónde la podemos conseguir, generalmente en los cítricos, ¿no? Que tienen gran cantidad de vitamina C. Por andar en el mar, pues no tenían acceso a este tipo de alimentos y por eso es que sufrían de deficiencias de vitamina C, que es un factor importante para producir lo que es el endotelio vascular, ¿sí? O los epitelios. Y por eso es que sangraban. Bueno, también los trastornos alérgicos, ¿sí? Cualquier alergia incrementa la permeabilidad. Por ejemplo, en el caso de las alergias, ¿qué tipo de hemorragias vamos a tener de acuerdo a su patogenia? Diapedesis. Por diapedesis, ¿sí? Y ya dijimos por diapedesis, entonces, de acuerdo a su magnitud, ¿cómo van a ser esas hemorragias? Pueden ser petequias. Petequias o equimosis, ¿sí? Entonces, eso en el caso de los trastornos alérgicos. Un trastorno alérgico incrementa la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Y después tenemos las hemorragias agónicas, que ya les había platicado acerca de ellas, que se presentan por un incremento en la presión sanguínea por actividad cardíaca. Y lo que hace es que se rompan, ¿sí? Hay una rotura de los capilares y lo vamos a ver en las serosas principalmente. Y se van a ver como brochazos de pintura en las serosas, principalmente en las serosas de la cavidad torácica y de la cavidad abdominal. Bueno, algunas dudas que tengan con lo de la hemorragia. Es púrpura hemorrágica, profe. ¿Eh? Púrpura hemorrágica. La púrpura hemorrágica es un trastorno en donde hay hemorragias en todo el cuerpo. Y se llama púrpura porque son subcutáneas. Y se ven, y acuérdense que cuando hay un hematoma subcutáneo o una hemorragia por rexis o diapedesis subcutáneo, se va a ver después de un tiempo, primero se ve roja y después se ve color violácea. Por eso es que se le conoce como púrpura alérgica, ¿sí? Y esto se presenta mucho en los caballos, esta púrpura alérgica, y es a través de una alergia a un proceso infeccioso, generalmente por bacterias. Pero se puede presentar en cualquier trastorno alérgico y se le conoce así como púrpura alérgica, ¿sí? Ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No?
No, profe. Gracias. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Si no hay dudas, nos vemos la próxima clase. ¿Vale? Cuídense, descansen. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.